Hola, buenos días. Soy Roberto Alcázar, nefrólogo del Hospital Universitario Infanta Leonor, y este es el segundo de los vídeos para los profesionales sanitarios de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Vamos a hablar de prevención. ¿Cómo se previene? Ya lo sabemos. Nos lo ha dicho el Ministerio de Sanidad y está en todos los medios de comunicación. Medidas de prevención universal de contagio de enfermedades infecciosas, higiene de manos, evitar tocarse ojos, nariz y boca, mantener distancias, etcétera, etcétera. Bien conocidas por todos. ¿Y son importantes estas medidas? Sí, porque fijaros, en las posibles curvas epidemiológicas, cuando únicamente damos información y detectamos contactos, se produce un pico de infección, que es lo que tenemos ahora, tan enorme que se juntan todos los pacientes a la vez al sistema sanitario y este es incapaz de abordar de forma ordenada su asistencia. Si conseguimos poner medidas de información y de mitigación, como pueden ser no ir a los colegios y a las universidades o cerrar determinados eventos donde se concentran las personas o cerrar bares y restaurantes, conseguimos que los contagios se retrasen, el pico de pacientes que llegan a los hospitales y a los centros de salud disminuyen, con lo cual somos capaces de abordar este problema sanitario, que es un problema sanitario con un pico, y el problema que tenemos ahora es que el pico es demasiado grande como para poder resolverlo de forma eficaz. Si ponemos medidas más agresivas, como son las que se ponen en China, se consigue disminuir los casos rápidamente, que es lo que ha pasado allí, con el riesgo de que una vez que suspendamos el aislamiento estricto que han favorecido allí en China, en que pueda haber un rebrote de la enfermedad. Y en este sentido quiero transmitiros nuestro papel. Nuestro papel como sanitarios es que somos el principal bien de la sociedad. Somos héroes que nos estamos dejando el pellejo en beneficio de la salud pública de toda la población. Y como héroes tenemos una responsabilidad. Responsabilidad en nuestro trabajo. Tenemos que estar al pie del cañón y el tiempo que nos haga falta, y el tiempo que se nos demande, porque somos la primera barrera frente a la propagación de esta infección. Y la segunda parte de nuestra responsabilidad, que es una obligación, es la de informarnos bien y de informar a los demás. Una información veraz de cómo es esta enfermedad, tranquilizando a la sociedad, que esto es una pandemia grave que tiene abordaje y tratamiento, que vamos a salir de esta en poco tiempo y con bien, evitando histerias, catastrofismos, porque no es una situación catastrófica en absoluto. Es una enfermedad vírica que tiene abordaje, medidas de prevención, pero tenemos que concienciar a toda la sociedad y ahí esa es nuestra principal responsabilidad. Porque tenemos mucha información para informarnos bien, documentos técnicos para profesionales que nos da el Ministerio de Sanidad y Consumo y una serie de conceptos que somos nosotros los primeros que lo tenemos que tener claro. El primero, ¿qué es un caso en investigación de estar infectado? Pues es un paciente que tiene unos criterios que están bien establecidos, nos lo dice el Ministerio, que puede ser cualquier persona con un cuadro gripal que en los 14 días previos haya estado en un área con evidencia de transmisión comunitaria o que ha estado en contacto estrecho con un caso probable o confirmado. O un paciente que va al hospital que tiene una infección respiratoria grave con unos hallazgos radiológicos específicos. Bien, ¿y qué son áreas de transmisión comunitaria? Pues son aquellas zonas que se han identificado donde el virus se transmite de una forma muy rápida. Y esto, en el caso de España, son la Comunidad Autónoma de Madrid y de La Rioja y algunos municipios del País Vasco y de Castilla y León. Un caso en investigación puede confirmarse por el laboratorio o descartarse después, y mientras llegan los resultados de la prueba para confirmar si tiene el virus o no, es un caso probable. Y hay un caso nuevo, que es en aquellas zonas de transmisión comunitaria, como es Madrid, si tienes el criterio de que tienes un cuadro gripal compatible con infección por coronavirus, ya directamente se te da como caso posible y no es necesario hacer la PCR del virus. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que dé, se van a utilizar las medidas de aislamiento. Recordar, el 80%, más del 80% de las infecciones por este coronavirus cursan con pocos síntomas. No es una enfermedad grave y no hay que hacer nada. Por tanto, el diagnóstico mediante PCR lo vamos a reservar a aquellos casos graves o que tengan gran relevancia epidemiológica. Y luego está la definición de contactos. Los contactos pueden ser estrechos,
o casuales. Un contacto estrecho es, por ejemplo, nosotros los trabajadores sanitarios que hemos estado proporcionando cuidados a un caso probable o confirmado mientras tenía síntomas sin las medidas de protección adecuadas. O un familiar de un paciente se ha confirmado luego que tiene la enfermedad y ha estado durante bastante tiempo a una distancia menor de 2 metros. ¿Qué hay que hacer con los con los contactos estrechos? Pues básicamente vigilancia, pasiva o activa en función de cada comunidad autónoma, pero en áreas de transmisión comunitaria como Madrid, una vigilancia pasiva. Únicamente se le dice, mira, vigílate, tómate la temperatura 2 veces al día, si tienes síntomas o fiebres, avisas y te autoaíslas. Siempre se recomienda a los contactos estrechos limitar la actividad social y no realizar viajes. En algún caso muy concreto, los responsables de salud pública pueden indicar la cuarentena, puede ser, pero fundamentalmente vigilancia. Vigilancia del trabajador que puede seguir trabajando sin ningún problema. Nosotros los profesionales, aquí, si somos contacto estrecho, hay que ver si fuimos contacto estrecho con un uso adecuado de protección frente al paciente y si lo teníamos no hay ningún problema, y si no teníamos esa protección, pues entonces se valora el grado de exposición del riesgo. El grado de exposición del riesgo, o sea, la valoración del riesgo va a depender del tipo de exposición, si es un aerosol o no, tiempo de exposición y en el servicio en el que desarrolla su actividad asistencial. En la mayoría de los casos, ante un contacto estrecho, vigilancia pasiva. Hay que seguir trabajando, hay que ir a los centros de diálisis o a los hospitales y hay que hacer nuestra labor habitual. Pero si tenemos fiebre o si tenemos algún síntoma, tendremos que hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar de forma urgente con el responsable que se haya establecido para el seguimiento. Y ojo, no se recomienda la recogida de muestra a los contactos, no hay necesidad, porque la rentabilidad cuando se es asintomático es baja y nos va a dar una falsa sensación de seguridad. ¿Y en diálisis? Pues en diálisis tenemos que saber que los pacientes en diálisis son de riesgo, porque tienen mucha comorbilidad y porque además se están dializando todos juntitos y van en transporte colectivo. Son pacientes con riesgo de infección por estar en un sitio acumulado y por poder propagar la infección tanto en la unidad de diálisis como en el transporte colectivo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir los protocolos. La FRIA te manda un protocolo sobre qué es lo que hay que hacer, basado en una serie de recomendaciones de las sociedades científicas y de la evidencia científica, y se basan en cosas muy sencillas. Detección proactiva de casos. Antes de salir de casa, que no, si el paciente se le ha informado y dice que tengo fiebre, pues se le dice no vayas, que ya vamos a decir que es lo que hay que hacer. Aislar los casos de investigación durante diálisis. Hacer triaje si el paciente cuando llega a diálisis, pues resulta que tiene síntomas. Se hace un triaje previo para que no llegue al puesto de diálisis. Evitar el transporte colectivo y sobre todo, y muy importante, informar. Tenemos la obligación de informar al paciente y a los familiares de los pacientes qué hacer, qué no hacer. Y sobre todo tranquilizar, porque ya los pacientes en diálisis que tienen su enfermedad están muy preocupados porque ya lo que me faltaba, que me voy a infectar por este germen. Por eso es muy importante informarse e informar a los pacientes. La Fundación Renal ha mandado protocolos de actuación de forma actualizada, el último es de hace 3 días, y además ha dado información para pacientes y familiares, que yo os invito a que lo releáis varias veces, porque es muy importante que toda la información que se dé sea una información homogénea. Y estos protocolos que se han dado se basan en lo que hemos dicho: detección proactiva, un triaje, aislar a los pacientes sospechosos, informar. Algunas de las decisiones que se han tomado son incómodas, pero hay que explicarlas, y explicando los pacientes lo van a asumir sin ningún tipo de problema. Tenemos información de las sociedades científicas, tanto de la ASN como de la SEN, como de la ERA-EDTA. Hay vídeos de formación que yo os invito, como este que hay aquí, que los veáis porque están francamente bien, son específicos de diálisis. Y luego, muy importante, solo buscar información de fuentes contrastadas. Olvidaros de las fake news, que hay muchas circulando por ahí. Lo que diga la sociedad científica, la bibliografía relevante y expertos. Aquí os he puesto algunos vídeos que están bien de expertos que dicen cosas que ya sabíamos, que las vacunas van a tardar, pero que hay que concienciar a toda la población y muy especialmente a los jóvenes, que consideran que como esto es una enfermedad de viejos no tienen problemas, pero sin embargo sí que pueden contribuir a diseminar la enfermedad y por eso también ellos tienen que estar concienciados de lo que pueden hacer y no pueden hacer.
Termino. ¿Qué tiene que hacer el profesional sanitario ante esta enfermedad? Anticiparse, actitud proactiva, establecer planes de actuación, informar a la población. Somos ahora mismo sus referentes, tenemos una obligación con ellos de informar de forma sosegada y tranquila, que esto no es el fin del mundo, es una epidemia que pasará en pocas semanas y que nos va a poner ahora a prueba porque está exigiendo más de nuestros recursos asistenciales. Y siempre coordinarse en todo momento con los responsables de salud pública y los hospitales de referencia. Muchas gracias.